El tema que he titulado en esta noche se llama Blanco sobre negro. Es una frase que hemos escuchado. Hay que poner blanco sobre negro. Hace muchos años atrás íbamos de vacaciones a Carlos Paz. Posiblemente hasta el día de hoy esté. Pero si alguna vez visitaste las aerosillas, las famosas aerosillas de Carlos Paz, hay un lugar, hay un sector que es una representación de lo que es el lejano oeste. Un lugar que, si no me equivoco, se llama Golden City. No lo puedo encontrar por internet para traer la precisión del nombre. Pero es un lugar donde vos entrabas y pasabas un portón, pasabas una puerta gigante que había, y una vez que vos te adentrabas a ese lugar, podías ver cómo estaba representado aquellas zonas de Estados Unidos, árida, donde estaban los famosos vaqueros que libraban su vida a un, ¿no? a un tiro de un arma. Y uno entraba a ese lugar y era como que ya no estaba en el río, ya no estabas en esos lugares, sino que era una linda, una buena representación. Y si te quedabas a la tardecita, noche, nosotros lo hacíamos cada año, íbamos y disfrutábamos de un show en vivo que había en ese lugar, y de pronto salían caballos y salían personas vestidas de vaqueros y tiraban tiros ficticios, lógicamente, ¿no? Alguno va a decir, ¿dónde estuvo el pastor? Y uno estaba en ese lugar y uno creía todo lo que por un momento uno se adentraba en esas historias. El vaquero, no me olvido más, uno de los vaqueros se llamaba el vaquero Dalton. Miren si tenía nombre de que se la aguantaba, ¿no? Y era todo un espectáculo. Y recuerdo que terminaba ese lugar y terminaba el vaquero y de pronto caía en una escenografía de un lugar como si fuese un bar, terminaba y el vaquero quedaba justo en la puerta y caía y desparramaba polvo por todo lugar y todos terminaban aplaudiendo ese show, ¿no? Pero terminaba siendo eso, una representación. Entonces usted ahora dice, lo que predicó el sábado el pastor, es la continuación del mensaje del sábado. Es una representación, porque uno luego, si iba en horario donde no había show, te permitían entrar a ese lugar, y uno cuando iba detrás de esa representación entraba y no había esos edificios que se veían, no había ese famoso bar donde los vaqueros iban y tomaban sus tragos hasta emborracharse. Simplemente era una falsa edificación, y quiero que te quede con esta palabra, una falsa edificación. No hay columna, no hay cimiento, los ladrillos están dibujados y están pintados. No son capaces no son edificios que han sido trabajados durante demasiado tiempo. Si viene seguramente un fuerte viento, todas esas estructuras caen. Pero termina siendo una falsa edificación, una muestra de algo que parece real, pero que en realidad es algo ficticio. Colosenses capítulo 2, versículo 7, comienza la palabra diciendo, arraíguense profundamente en Él y edifiquen, ¿qué dice la palabra? Toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿Están conmigo, sí o no? Dice la palabra, arraíguense profundamente en Él y edifiquen una parte de su vida en Él. ¿Qué dice la palabra? Toda la vida en Él. No podemos olvidar que la carta que está escribiendo a los colosenses fue escrita por el apóstol Pablo para abordar algunas preocupaciones que había en aquella época de la iglesia en Colosas. Y en el capítulo 2 Pablo enfatiza la importancia de mantenerse firme en la fe y advierte justamente contra las falsas enseñanzas. El día sábado hablamos acerca de esto. Guarda con los falsos profetas que se disfrazan de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Decí conmigo, falsa edificación. Simulan ser algo que en realidad no lo son.
Por eso la palabra habla de que es necesario que sean probados por los frutos. Y por los frutos lo vas a conocer. Y Pablo continuó con esto, le escribe en Colosenses en el capítulo 2 y hace este énfasis de que tengan cuidado y que se mantengan firmes en la fe y cuidado con las falsas enseñanzas. Y el versículo 7 es una exhortación para todos los creyentes que es poderosa y les dice, ojo, arraíguense profundamente en Él, edifiquen su vida, toda su vida en Cristo para que crezcan en la fe y puedan tener, decir conmigo, corazones agradecidos. Corazones agradecidos. Por eso terminamos el día sábado con el mensaje. Si todavía no lo escuchaste, no lo viste, no sé si ya está listo en internet. Pero se llama fingir cuando termina la actuación. Y terminamos hablando justamente acerca de esto, del agradecimiento que tenemos por el Señor, que aquel que siente que no ha sido perdonado por nada, no va a mostrar, no va a dar muestra de agradecimiento al Señor, amén. Y arranca y comienza diciendo, vamos a tratar de ir desglosando un poco estos versículos, dice arraigados en Cristo. ¿Saben qué significa arraigado? Es establecerse de manera permanente en un lugar. Repito, establecerse permanentemente en un lugar. No voy y vengo. No es una parte de mi vida. No es cuando tengo tiempo. No es cuando tengo agenda. No es cuando me puedo acomodar un poquito. Sino que decir conmigo es un estado permanente. En el original la palabra hebrea es rizó, que significa echar raíces. Y la palabra nos habla. Nos quedamos con todo lo anterior, tener fe, alegrarse en el Señor, que rebosemos de gratitud, pero nada de esto sucede sin estar arraigado, sin estar cimentado, sin que nuestra base de la edificación que vamos a hacer esté anclada al Señor. ¿Están conmigo, sí o no? La permanencia, establecerse permanentemente en un lugar es una demanda que Dios tiene para nuestras vidas, para que nosotros podamos traer fruto, lo que dice en Juan, ¿no es cierto? Y nuestros frutos, que creo que es el nivel máximo para tener fruto, más fruto, mucho fruto, y termina diciendo para que los frutos permanezcan. La única forma en la que podemos hacer, ahí dice la palabra, es estar ligado a la vid. No somos pedacito de rama que estamos sueltos del Señor, sino que estamos arraigados al Señor. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Por eso habla de un estado permanente. De un estado permanente. ¿Para qué? Para que podamos traer los frutos y los frutos que pasen permanezcan en nuestras vidas. Por eso hoy encontramos, y las corrientes de este mundo llevan a no estar establecido en ningún lugar. Hoy estamos en Cristo y mañana si pinta otra cosa y bueno, vamos a otra cosa. Y bueno, y ya probé con que me tiren las cartas, ya probé con el curandero, ya probé con la señora de la esquina que cura el no sé qué, el no sé cuánto, y bueno, y ahora voy a probar de Cristo. El problema está cuando empezamos a buscar los panes y los peces y no estamos esperando y no tenemos una expectativa de venir a arraigarnos en el Señor y que justamente podamos construir nuestra vida sobre Él. Decirle que tener al lado, agárrate fuerte a la silla, abrochate el cinturón, vamos a pasar un momento, decirle, de turbulencia. En un momento él se va a poner bravo. Pero es la única forma, es la única manera en la que podemos encontrar realmente al Señor, es buscando una permanencia en Él. Recién cantamos y sonaba hermoso sin los instrumentos y sin la voz. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y cantarlo es fácil. Pero de verdad podemos vivir de esta forma, de esta manera. Señor, que me falte todo, menos vos.
El Señor le dice al pueblo de Israel, miren, vayan ustedes, porque si yo voy con ustedes los voy a destruir en el camino. Y el pueblo de Israel en ese momento tiene un momento de lucidez que no se lo ve mucho a esos momentos en el antiguo pacto. Pero en un momento dicen, no, pará. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, nosotros no vamos a ir, no vamos a mover un pie sin que vos vayas. Y debería ser una forma, una manera en la que cada uno de nosotros vivimos. Repito, el término arraigado nos remite a la imagen de un árbol con raíces que son profundas, un árbol con raíces que son fuertes, capaces de soportar las tormentas y los vientos. Por eso el Salmo dice la palabra del Señor, bienaventurado el hombre que no anduvo ¿en qué? En consejo de malos, ni se sentó en los caminos ni estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, decí conmigo, la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. ¿Cuándo? Los martes a la noche cuando voy a la iglesia. Los sábados cuando tenemos la reunión, los jueves cuando vengo a grupos, ¡ay, qué lindo que es meditar la palabra de Dios! Y todo lo anterior es consecuencia de lo último. ¿Por qué no el varón no anduvo en consejo de malo? ¿Por qué no estuvo en camino de pecadores? ¿Por qué no se sentó en silla de burladores? ¿Por qué? Porque anda en qué? En la ley de quién. Trague saliva y dígalo, vamos. Decí conmigo, en la ley de Jehová está su delicia. No busca en otras cosas. No busca un paralelismo, no busca algo añadido. Hermano, yo soy apasionado por leer libros y me encanta. Y podríamos hablar y un montón de cosas. Hermano, y son hermosos los libros. Pero no hay nada más lindo que la palabra de Dios. Repito, no hay nada más hermoso que deleitarnos en la palabra del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Sino que la ley de Jehová está a su delicia y en su ley, ¿qué hace? Medita 3 veces por semana. Señor, voy a empezar 2 veces por semana. Ah, viste, con algo hay que empezar, dicen. ¿Cuándo? De día y de... No te podés acostar y no te podés levantar sin meditar la palabra de Dios. ¿Se terminaron los amén? No te podés acostar y no te podés levantar sin meditar la palabra del Señor. ¿Tenés hijos? ¿Cuántos tienen hijos? Levanten su mano. Menos mal que no vamos a regalar nada. Dice la palabra que cuando andes le vas a enseñar las palabras en los caminos. Te vas a acostar, te vas a levantar, vas a estar hablando de la palabra. Yo recuerdo con mi papá de pronto te salía con un martes 13 y te decía, ¿vos sabés quién era Jeremías? Sí, yo le decía el de la Biblia. ¿Cómo estuve? Pero ¿sabés qué hizo? ¿Sabés quién era Esdras? ¿Sabés quién era Nehemías? No, porque dice la Biblia, instruye al niño en su camino, así que yo lo traigo a la iglesia. Buenísimo, es lo que deberíamos hacer, traer nuestros hijos a la casa del Señor. Pero eso no es instruir al niño. Si no puede ser amén. No es que yo lo traigo para que me lo eduquen al chico. Bueno, si es como Samuel que estaba todo el día en la casa del Señor y al lado del pastor, le digo que yo soy más caro que Samuel. Si está todo el día en el templo Samuelito, gloria a Dios. Pero hay una instrucción que tenemos que hacer los padres. Por eso la palabra habla que después de Josué hubo una generación que no conoció a Dios. ¿Por qué no la conoció? Porque ¿quién eran los que tenían que seguir enseñando? Decí conmigo, los padres. ¿Seguimos o no?
Sino que la ley de Jehová está a su delicia y en su ley medita de noche y de día. Será, ahí lo tenemos, será como un árbol plantado junto a ¿qué? A corrientes de agua. La misma palabra. Arraigados. Que da su fruto en cuando, en su tiempo, y su hoja, ¿qué pasa? No cae, y todo lo que hace, ¿qué pasa? Prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata, ¿qué cosa? El viento, y pone un paralelismo sobre dos tipos de personas. Uno sobre los malos. Unos prosperan. Unos están firmes. Unos no se sientan en mesas. Unos no andan en caminos. Uno no andan allí llevado por cualquier doctrina, por cualquier vientito de doctrina, sino que está deleitándose en la palabra del Señor, hermano. Una persona que lee la palabra, una persona que estudia la palabra, una persona que conoce la palabra, no es fácil de encandilar. Este es el problema que tenemos hoy en la iglesia. Somos muchas veces falsas edificaciones. Por eso el Señor tiene un problema con una de las iglesias. Tienes nombre de que vives, pero en realidad está muerta. Uf, qué duro, Señor. Y son las falsas edificaciones. Es Jesús corrido del centro, sacado de la base, y creamos una base paralela para luego creer de que estamos bajo la base de Cristo. No somos capaces de ser arraigados, y si nuestras raíces están conectadas a Cristo y damos la profundidad necesaria a las raíces que encontramos, tendremos estabilidad, fortaleza, dirección en medio de las tormentas y en medio de los desafíos de la vida. ¿Alguien dice amén a esto, sí o no? Hermano, encontraremos perseverancia en la adversidad, perseverancia en los problemas. Vamos a encontrar perseverancia en el Señor, lo que leíamos recién. Nuestra fe se va a fortalecer y aún en medio de las pruebas vamos a estar contentos. Solo y únicamente sucede cuando estamos arraigados a Cristo. No al pastor, no a la iglesia local, no al lugar donde nos congregamos. Una vez alguien dijo, ay pastor, dice, hay tanta paz en este lugar que me traería una mantita y me acostaría a dormir en este lugar. Qué lindo que suena, pero hermano, nos vamos de este lugar y acá no queda nadie. El Espíritu Santo está en medio nuestro porque estamos reunidos en su nombre. Y después, ¿sabe dónde va? Con usted. Entonces crear un falso misticismo ha hecho de que la iglesia no pueda, de que la iglesia, sí hablo bien, hablo del cuerpo de Cristo, no pueda permanecer en un lugar porque no tienen raíces fuertes y cualquier vientito le hace y se va. Se va. Todo lo demás es consecuencia de estar arraigado en Cristo. Tener una iglesia local, tener un pastor, ser formado como un discípulo. Todo eso es consecuencia de estar arraigados y cimentados en el Señor. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces encontraremos la única manera de encontrar permanencia en la adversidad, en los problemas, porque dice la palabra que la prueba de nuestra fe, decid conmigo, produce constancia. Sos constante, no andás, ay que hoy me duele la cabeza, ay que hoy se levantó, ay que hoy no tengo ganas, ay que hoy no, te aumentaron el sueldo, ay que ganas de ir a agradecerle al Señor. No andás así. No sos de doble ánimo, por eso la palabra dice que el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De integridad en la toma de decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra dice, no anduvo en consejo de malos. Sos íntegro. Por eso la palabra dice que el que duda es arrastrado, es llevado de un lugar a otro. Y hay una versión que dice, tiene la lealtad dividida.
¿Por qué tiene la lealtad dividida? Porque, bueno, por la duda le voy a agradecer al Gaucho Gil y por la duda a Dios, porque le pedías los dos, ¿viste? ¿Cuánto dicen amén? ¡Ah, qué picante esto! Bueno, ¿sigo o paro? Voy a seguir igual, no importa. Amén. ¿Por qué integridad en la toma de decisiones? No estuvo en el camino de los pecadores. Tampoco se sentó en las sillas de los burlones. Por eso el crecimiento espiritual tiene que ser de manera constante. La fe produce constancia en nuestra vida. No vamos hoy para adelante y después hacemos 5 pasos para atrás. Hermano, ni para atrás ni para tomar carrera, como siempre digo. Es igual a un árbol que se nutre de la tierra y se nutre del agua. Son aquellos que están arraigados en Cristo y que buscan crecer espiritualmente todos los días. Decí conmigo, todos los días. No una vez a la semana, no 2 veces a la semana, no 3 veces a la semana, sino que decí conmigo todos los días. Por eso la palabra habla acerca y continúa arraigado. Y lo segundo que dice es edificados en Cristo. Ser edificado implica una construcción continua. Ser edificado, hermano, no es un evento, es una constante en nuestras vidas. La versión Palabra de Dios para todo dice, construyan su vida sobre una base sólida. Jesús habló acerca de esto, habló sobre el prudente y el insensato. Ya vamos a hablar acerca de la insensatez. Y asemeja 2 vidas, 2 personas. Una construye su base sobre Cristo, sobre la roca, que es Cristo, y otro sobre un material que cualquier viento se lo lleva. Por eso la palabra, cuando le escribe a la iglesia de Corintios, Pablo, en la primera carta le dice, cuando vine, me presenté ante ustedes y no pude hablarle, dice la palabra, con madurez espiritual. No pude hablarle como, en la Nueva Traducción Viviente dice, no pude hablarle como personas espirituales. Tremendo. Tremendo. Que el Señor a través de un hombre no pueda hablarnos como personas espirituales. Debería ser una situación de aquellos que dan únicamente sus primeros pasos en el Señor. Y claro que cuando venís a Cristo, hay que hablarte como dice la palabra en este mismo versículo. Dice, como no pude hablarle de esta forma, le tuve que hablar, dice la Escritura, como si pertenecieran al mundo. Dice, o como bebés en Cristo. Como niños espirituales. Y continúa diciendo, los tuve que alimentar con leche y no con el alimento sólido. Y lo termina describiendo, dice, porque todavía están bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Entonces Pablo quiere que el pueblo crezca, quiere darle un alimento sólido, preparado, como diría mi papá, pero el pueblo está en la total nube. Está como cazando pajaritos dentro de la congregación. Toda la semana no se alimenta, no medita en la palabra de día y de noche, no se conectó con Dios. No, hermosa la reunión el sábado, el martes lloramos acá en la presencia del Señor, pero eso no es todo. Tiene que ser esa chispa que te enciende y vos. Por eso la palabra le habla a los sacerdotes todos los días. Quitarán las cenizas y pondrán leña nueva. Y describe, dice, no les puedo hablar así porque todavía les nota que están bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Y describe 3 cosas básicas. Punto número 1, dice, ustedes tienen celos entre sí. Se están celando uno a otro.
Ay, que a mí me escribió Pablo una carta aparte para decirme que Dios me va a levantar a mí como líder para predicarle a todos los de Corinto. Dice, ustedes tienen celo entre sí. Lo segundo que le dice es, se pelean entre sí. Uf. Y tercero le dice, no viven como la gente del mundo. Esto a mí, cada vez que lo leo, me golpea fuerte. Porque lo que le está diciendo es, viven de la misma forma, de la misma manera. Créanme que toda mi tarde oré al Señor para decirle, Señor, dame gracia para decir esto. Papá siempre dice, puño de acero con guante de seda. Porque a veces es duro tener que decir esto. Pero es una realidad que muchas veces se vive hoy en día. Es lo mismo. ¿Qué te cambia? Que venís 2 horas, 3 horas por semana a la iglesia, pero después se vive de la misma forma, de la misma manera. No hay un cambio real, no hay un cambio radical. Todavía están con los celos, con las peleas entre sí. Todavía se vive, dice, como bien, como lo hace la gente del mundo. De la misma forma en la que ellos viven ustedes. No hay un cambio en su vida. Por eso 1 Corintios capítulo 3 continúa hablando, 10, luego léalo si quiere, es muy bueno, habla acerca de Apolo y habla acerca de Pablo, que uno preparó y el otro cosechó, y dice, ¿acaso no son los dos de Cristo? ¿No trabajan para el mismo gobierno, para el mismo reino? Y dice la palabra, por la gracia que Dios me dio, dice, yo eché los cimientos como un experto en construcción. La Reina Valera dice, como un perito constructor. No, y dice, ahora, ¿qué pasa? Otros se edifican, ¿dónde? Encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener que mucho cuidado. Y acá podemos caer en el error de que si leemos esto, sin leer los versículos siguientes, por eso me molesta mucho cuando se habla fuera de contexto, por eso tratamos de dar un marco en el contexto de lo que está hablando. Podríamos caer en el error de decir, bueno, los cimientos son los de Pablo, son la base apostólica, porque dice de que puso los cimientos como un perito constructor, como un experto en construcción, y ahora ¿quién? Otros están edificando encima. Por eso dice que cualquiera que edifique sobre ese fundamento, sobre esa base, tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que ¿quién es? Cristo. Por eso es todo al revés de cómo lo hacemos. Es Cristo el fundamento. Es Cristo la base de nuestra vida y todo lo demás lo hacemos porque es Cristo la base. Tenemos una iglesia local, tenemos un pastor, tenés un mentor. Por eso estás en formación. Pero lo hace porque está al revés, no es el hombre el fundamento. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo, sí o no? Dice que el que edifica tiene que tener mucho cuidado porque nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, porque el fundamento es Cristo. Cualquiera que quiera sacarte del fundamento de Cristo, huí en el nombre de Jesús. Cuando leas, cuando escuches, cuando veas personas que quieren su propia doctrina, que no te pueden explicar lo que te están diciendo, de dónde lo sacaron, huí de ese lugar en el nombre de Jesús, porque todo te tiene que conducir, decir conmigo, me tiene que conducir a Cristo. ¿Le das un aplauso a Dios por eso, sí o no? Pero hoy encontramos muchos, yo a veces escucho predigas y suenan buenísimas, pero le digo, ¿y de dónde lo sacó? Explícamelo. Suenan espectaculares. Pero la base no es Cristo. La base no es Cristo. Hablaba
tomando este versículo. Hablaba con una profesional, conté el testimonio el día sábado, el día viernes. Fui por media hora y terminamos hablando 2 horas y un poquito más seguro acerca de Cristo. Y me contaba esta profesional, una persona que letrada, que conoce, que tiene muchísimo conocimiento. Además, es una lectora de la Biblia. Y yo le decía, todo lo que se habla, todo lo que se predique, porque ella va con los católicos. Entonces yo le decía, todo lo que vos prediques, la base es Cristo. Todo te lleva a Cristo. Me decía, esta semana me fui a confesar, me dijo. ¿Con quién? No, me dijeron que tenía que irme a confesar con el cura. Es otra base. Es otro cimiento. No es Cristo. ¿Podés venir? ¿Podés pedir un consejo? Sí. No te tenés que confesar con nosotros. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas un consejo? ¿Necesitas ser mentoreado? Vení, no te vamos a juzgar. Pero ¿con quién vas a tener frutos de arrepentimiento? Si yo no morí por nadie. El líder no murió por nadie. Cristo murió por tu vida. Y solamente a Él, y solo a Él, y solo por Él. Solo por Él. Vamos, 1 Corintios 3:12. El que edifique sobre este fundamento podrá usar variedad de materiales. Y allí pone ejemplo. Oro, plata, joyas, madera, heno o pajas. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor, otra vez la palabra constructor, ha hecho. Porque el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor, dice la palabra, recibirá ¿qué? Una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor posiblemente se salvará, dice la palabra, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Tremendo. ¿Sobre qué construimos nuestras vidas? Entonces, si el fundamento es Cristo y tenemos que construir sobre eso y debemos andar con cuidado y cuidado con la sobreedificación. Porque podemos edificar con diferentes materiales, dice la Biblia. Podemos edificar con materiales que son valiosos como el oro, la plata o las piedras preciosas. O podemos sobreconstruir sobre esa base, sobre esa edificación con materiales débiles, madera, heno, hojarascas. Materiales que no pueden soportar la prueba del fuego, materiales que terminan siendo combustible o que se consumen con el fuego. Lógicamente esto habla acerca de obras superficiales, obras sin profundidad, sin fundamento, obras que son construidas de manera frágil. ¿Y a qué le metes vos a tu vida espiritual? El centro es Cristo. Ya sabes que Cristo es la salvación, que tenemos que ir solamente a Él y que Él es nuestro Redentor y que todo lo que hacemos es para Él, por Él y que no hay nada más fuera. Ok, ¿cómo sobreedificamos ahora? Tenemos la base. ¿Cómo sobreedificamos? Y ahora dice el Señor, miren, ahora pueden construir de 2 formas, de 2 maneras. Sobre materiales desechables, sobre cualquier porquería que anda dando vuelta por ahí, o pueden edificar con un material que es capaz de soportar la prueba del fuego, que no se consume. Dice la palabra que esa obra va a ser probada, porque esos materiales superficiales terminan representando todo aquello que no resiste la prueba. ¿Y sobre qué lo construí? Y no, yo no me cobro, pero miro todo por YouTube. No, pero yo escucho y veo y bueno. Y después andar hablando cualquier... No voy a usar el adjetivo calificativo que viene en este momento en mi mente para no pecar. Sigo cansada y muy fuerte, no. Está suave ese.
Es el más suave que me salió. Después anda repitiendo cosas que no tienen fundamento. Y sobre eso lo construís. Y eso lo habla en casa y tus hijos lo escuchan. Y después cuando vos se te revela la verdad, ¿cómo le sacás al pibe lo que le dijiste que era así? Por eso dice la palabra, ojo con las malas enseñanzas, porque son como un clavo hincado. Cuando lo sacás, rompés. Decí que hoy dijimos, Señor, queremos ser como el alfarero. Queremos ser esa vasija que nos rompa y no haga de nuevo. Sí que acá no hay ningún problema con sacar los clavos hincados, ¿sí o no? Amén. Entonces una vez que tenemos las bases, comenzamos a ser edificados. Planificación, diseño, es hacer la voluntad de Dios, hermano. Jesús es el mejor arquitecto para nuestras vidas, para nuestras casas, para nuestra familia, para nuestros hijos, para todo lo que hagamos. Es Jesús. Porque todo lo que hagamos por fuera de su voluntad va a arruinar la edificación. Por eso construyamos con materiales de calidad. Una construcción duradera, hermano, requiere de materiales de calidad. Vos podés hacer algo y estás construyendo y no te alcanzó y andás ahí medio complicado. Y decís, bueno, pongo una ventana usada, media torcida, la voy a acomodar, la voy a poner ahí. Y algunos han dicho, total es provisoria. 40 años. Pero vos querés algo bueno. Vos querés algo bueno y seguramente tenés que esperar a que te lo hagan. Si querés una buena puerta, vas a ir al carpintero y te va a decir, mira, tengo esa madera estacionada de hace, no sé, 30 años. Me tenés que esperar porque la tenemos que trabajar. Entonces todo lo que vos quieras construir, que sea duradero, va a tener un costo. Si estos materiales son tus valores, tus principios, son tu carácter, ¿qué harás? Vayan subiendo los músicos. Saben, estamos en la etapa del relativismo. Y el relativismo, cuando estudiamos teología, dice de que el relativismo nos hace amplios. Y eso en el relativismo es malo. Porque empezamos a pensar muchas veces como piensa el mundo. Tenemos la mejor base de todas, pero muchas veces empezamos a hacer una sobreedificación que termina siendo pésima para nuestras vidas. Y empezamos a decir, bueno, pero si todo el mundo lo hace. No, pero me voy a aquella iglesia que el pastor no tiene problema en esto. Y andamos buscando algo que nos termine acomodando y no algo que nos termine incomodando. ¿Puedo decir algo? ¿Quién iría a un doctor? Imagínese esto, le agarra un infarto, lo atienden de urgencia, lo llevan en una ambulancia, le ponen 5 stents, estaba complicado, se está recuperando y aparece el doctor a la habitación y le dice, usted tiene que cambiar de vida, tiene que salir a caminar todos los días, tiene que dejar de comer frito, tiene que acomodar su vida, tiene que traer un cambio real a su vida porque se muere. ¿A quién se le ocurriría decir, usted doctor está loco, al final yo vine acá para que vos me digas todo eso y al final no me gusta? Es lo que los discípulos le están diciendo a Jesús. ¿Ustedes también se quieren ir?, le dice Jesús. ¿Por qué le dicen eso? Porque era la palabra que hacía, confrontaba. Y yo creo que la palabra confronta, pero tenemos que tener la gracia también para que la gracia trabaje en nuestras vidas. ¿Sí o no? Yo no vi a Jesús diciéndole a la mujer, viste, al final, todo. No, Jesús le dijo, corta. Vete, pero no peques más. No le agarró del brazo y se lo torció y le agarró de la oreja. Y va a seguir,
¿Vas a seguir yéndote con esos hombres? No. Yo como pastor tampoco quiero eso. Cristianos carretilla, como dije el sábado. Los levantás. Donde los dejás, se quedan. No andan. El otro día un auto de los chicos quedó el día que llovió, que muchos no vinieron. Bueno, ese día, amén. Ese día uno de los chicos se olvidó el auto con las luces prendidas. O el contacto, no sé, algo quedó. Así que el auto no arrancaba. Así que uno de los hermanos agarró su auto y lo apoyó despacito y lo afirmó y ahí entre dos y salió y arrancó, hermano. Dio toda la vuelta, no sé, como 4 cuadras hizo, que arrancó el auto. Hermano, en Dios deberíamos ser de la misma forma, no que nos lleven y nos tragan. Ay, pastor, ahora puede venir porque me duele la cabeza. Ay, pastor, y ahora se me torcí el dedo chiquito. Deberíamos ser impulsados. Y hermano, decía el que tenía al lado, que me atajen, que me agarren porque no paro. A veces estamos ahí, deja acá. Ay, el pastor es que no me mandó un mensaje. Ay, que no, se olvidó de mí el pastor. Otro día. Y a veces tenemos la mentalidad del mundo. Amén. Eso era antes lo que había dicho, ¿no? La edificación, o sea, estamos en el relativismo. Sí, y no es tan pecado, y no es tan así, y no es tan lo otro. Y viste que ahora estamos en la gracia, hermano. Blanco sobre negro se llama esto. Hermano, si leemos la palabra del Señor, de verdad, todos los versículos, la mayoría de los versículos, o todos los versículos que leímos, están todos en el Nuevo Testamento. Porque la Biblia cuando habla de pecados, ¿saben de qué habla? ¿De qué habla? De pecado. Por eso la palabra habla en Efesios capítulo 5, verso 17, dice, por tanto no sean, ¿qué? Insensatos. ¿Qué es alguien insensato? Alguien imprudente, alguien inmaduro en sus actos. ¿Qué? Si no entendido de cuál es o cuál sea la voluntad del Señor. Recuerdan que dijimos recién, todo lo que hagamos por fuera de la voluntad del Señor va a ser porquería para la sobreedificación. ¿Por qué dice esto? Si dice que no seamos inmaduros e imprudentes en nuestros actos, sino que entendido cuál es la voluntad de Dios, ¿dónde encontramos para saber cuál es la voluntad de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 2. La Biblia nos dice que no nos debemos conformar a este mundo. La NTV dice, no se amolden. ¿Qué es un molde? Cuando vos querés hacer una torta con forma de corazón, no agarrás un molde cuadrado. ¿Qué agarrás? Un molde. ¿Y el mundo dónde nos quiere meter? En el molde de ellos. Nos dicen, esto está bien. Engañá a tu mujer, está bien. Métete en los vicios, está bien. Afaná. No, como siglo XX cambalache. El que no llora no mama. Sino que, ¿qué dice? Transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Decí conmigo, renovar en la mente, renovar el entendimiento. Mis amados hermanos, no hay cambio verdadero, no hay cambio real si no cambiamos nuestra forma de pensar sin la renovación mental. ¿Están entendiendo, sí o no? No se conformen. ¿Por qué? Porque el mundo te lleva a costumbres que nos alejan de Dios. El mundo nos lleva a inclinar en formas de pensar. Dice la palabra, transfórmense, no de cualquier manera. Tener una Biblia tiene que ser consecuencia de que estás en Cristo. Poner amén en un comentario tiene que ser consecuencia de que estás en Cristo. Predicar el mensaje tiene que ser consecuencia de que estás en Cristo. Los primeros cristianos no andaban con remeras que dicen cristiano. ¿Algunos saben qué significa el 1:7? Por un camino vendrán y por 7 huirán.
¿Estamos? Así de claro anda el pastor, no anda con mucha vuelta. Guarda. Si no, dice que se transformen. Ay, ahora quiero el buzo IDP. No, ahora quiero esto, quiero... Todo tiene que... Hermano, proclamar a Cristo es una consecuencia de estar en Cristo. De estar anclado en Él. De que Él es la base de todo lo que hacemos. ¿Se están entendiendo, sí o no? Entonces nos transformamos. No, ahora soy distinto. Ahora ando, aleluya, gloria a Dios. ¿No? Cuando venimos a Dios no solo estamos transformados estéticamente, porque andábamos sucios, con olor a que anduvimos corriendo todo el día y no nos bañamos y estábamos dejados y andábamos así nomás. Eso es consecuencia de ser cambiado. No somos transformados de cualquier manera, sino que somos transformados. ¿Qué dice la palabra del Señor? En la renovación del entendimiento, otra vez. Entonces, si renuevo mi mente, mi forma de actuar y mi forma de pensar cambia. Por eso la Biblia dice, porque tales son los pensamientos del hombre, tales. O sea, decí conmigo, como lo ves, piensa. Lo ves destruido, tiene pensamiento de destrucción. Lo ves alegre, piensa alegría. Lo ves con fe, una persona que cree en Dios y que está nutrido de su palabra. Lo ves sin fe, su confianza no está puesta en Dios, porque te gobiernan los pensamientos. Hermano, el hombre no era para el pecado, no era para la maldad, pero fue cambiado desde su mente. Efesios capítulo 4, termino. 22 al 23 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, ahora vengo a Cristo, escúchenme. Ahora vengo a Cristo y no es todo lo mismo, no es todo igual, nada más que ahora vengo a la iglesia. Ahora, ¿qué hago? Me despojo del viejo hombre. ¿Y cómo está ese viejo hombre? Lo describe, está viciado conforme a deseos que son como engañosos. Y otra vez, ¿dónde tiene que renovarse? En la mente. Si no hay convicción de pecado, no podés reconocer el pecado. ¿Saben por qué David termina quedando en la historia a pesar de haber cometido un pecado terrible que le costó? Porque no le salió gratis a David. Pero yo le reconozco algo a David. Cuando Natán lo confronta, le dice, ese hombre, eres tú. En el capítulo siguiente, en el primer versículo, David tiene el reconocimiento que muchos de nosotros no podemos tener. Y dice, he pecado contra Jehová. No, pero ahora estamos en la gracia. Y como estamos en la gracia, no hay que pedir perdón. ¿Dónde leyeron eso? Juan dice, hijito mío, estas cosas las escribo para que no pequen. Te deja toda una Biblia para que no peques. Pero si pecás, dice la palabra, abogado tenemos a Jesucristo. Gloria a Dios por eso. ¿Cuánto necesitan un abogado en esta noche? Amén. Pero no está el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento real. Hermano, la convicción de pecado, ¿me aguantan unos minutos más o están apurados por irse? La convicción de pecado es real en una vida. No anda así porque pecó y es lo mismo, ahora perdoncito, Diosito, acá sigo. Algunos tienen el descaro de decir, perdón, barba. ¿Qué es eso? ¿What? Yo imagino a Dios, lo voy a fulminar. Y Jesús, no, pará, que yo morí por ese desgraciado también. La convicción de pecado, hermano, yo he visto gente que realmente se ha arrepentido de un pecado y que no hemos abrazado y he sentido el dolor del pecado con la otra persona. Y se siente el arrepentimiento y es real el arrepentimiento. Y es la única forma, la única manera de cambiar la vida
de una persona es cuando reconocemos que necesitamos a Jesús y que hemos pecado contra Él, que en algún momento perdimos el temor del Señor y no nos importó nada y ahora sentimos el peso del pecado. Por eso dice la palabra, en la pasada manera de vivir tenemos que sacar el viejo Daniel. El viejo Daniel está viciado con deseos que son engañosos. Entonces necesitamos mente saludable, una forma de pensar que debe ser la misma que de Dios, de acuerdo a los pensamientos, de acuerdo a lo que pensamos, es como decidimos. Porque hoy creemos que estamos, los jóvenes dicen open mind, estamos con mente abierta. Estamos en la era del relativismo. Por eso dice la palabra cuidado, porque mientras estaba durmiendo vino el enemigo y sembró la cizaña. Y en algún momento se nos metió. No estoy hablando de esta iglesia en particular, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Nos dormimos. Y en algún momento empezamos de una o de otra forma, a tolerar el pecado. A tolerarlo, a aguantarlo, no a soportar al hermano que es bíblico, sino a decir no pasa nada, está todo bien. Dios te ama como sos. Y no hay cambios muchas veces profundos en las vidas. Y no está la palabra de Dios, sino es Cristo el fundamento de nuestras vidas. Es que eso que dice es del Antiguo Testamento, hermano, todo lo que dijimos es del Nuevo. Lo que es pecado, decí conmigo, es pecado. Fíjense en lo que dice Pablo. Me encantó este versículo, porque dice, ahora bien, ¿acaso sugiero de que la ley de Dios es pecaminosa? Ah, no, porque eso es del Antiguo. 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 Ananías y Zafira es del Nuevo. ¿Qué dice? ¿Acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? O sea, no, dejen la palabra, ahora sigan únicamente a Jesús. No, de ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado, dice la Biblia. Hermanos, si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a ver lo que está bien y lo que está mal? Si no andamos. Algún pecado lo tenemos así como medio flor de piel. Pero los que tenemos bien guardado, que lo sabemos hasta muchas veces nosotros solos, necesitamos ir a la palabra. Que dice que aún discierne los pensamientos del corazón. De ninguna manera, de hecho fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. ¿Está listo para recibir lo que vamos a decir ahora? Hermano, pongamos blanco sobre negro. Cristo vino a redimirnos del pecado. Éramos pecadores, estábamos condenados y Él vino a salvarnos. ¿Sí o no? Ahora venimos a Cristo, nuestra mente es renovada. Ahora ya no nos debe dar lo mismo. Somos nueva criatura, nueva vestidura. Dice la palabra que tiene que ser cambiada, despojado del viejo hombre. Y tenemos que saber cómo vamos a construir nuestras vidas. Hoy te pregunto de verdad, ¿cómo vas a construir tu vida? ¿Cómo la vas a sobreedificar? Me niego a vivir un evangelio light. No es lo que mamé, no es de lo que me nutrí, no es de lo que me enseñaron. Ay, pastor, qué antiguo. Qué antiguo. De verdad. ¿Se cuidaron y se casaron virgen con su esposa? Sí. ¿De verdad usted nunca se emborrachó? Sí. Nunca me emborraché. De verdad. Tuve una casa, tuve un contexto, tuve personas a mi alrededor que me formaron en el temor de Jehová. Mi papá viajaba y un día me dijo, Dani, yo ya era adolescente, Dani, yo no puedo. Él se llevaba el módem del internet.
para que no vaya a entrar en algún lugar donde no tenía que entrar. La computadora en mi casa siempre estuvo en un lugar donde se pudiera ver, donde todos lo pudieran ver. Si usted va a mi casa va a ver que la computadora está en el pasillo. Si yo me quedo a las 2 de la mañana trabajando, con la puerta abierta se ve lo que estoy haciendo. Porque no tengo nada que ocultar. Mi esposa tiene mi clave del teléfono, no tengo nada que ocultar. Y un día mi papá me dice, Dani, te hemos instruido de la mejor manera, de la mejor forma. Estás sirviendo al Señor. Quiero decirte algo. Hay cosas de las que yo no voy a poder estar todo el día atrás tuyo para ver si haces o no haces. Quiero que sepa algo. Dios en todo lugar, en todo momento te ve. A mí me podés engañar. Podés borrar un historial, podés hacer lo que vos quieras. Pero a Dios no lo vas a engañar. Si querés que te vaya bien, haz las cosas bien. Si querés sufrir consecuencias y hacernos pagar consecuencias a nosotros en nuestra casa, bajo nuestro techo, hacé las cosas mal y todos vamos a sufrir las consecuencias. Porque hemos sido instruidos en el temor de Jehová. Y me niego a vivir un evangelio light. Yo sé que hoy no está de moda estos mensajes. Sé que no está de moda el mensaje que prediqué el sábado. Pero me niego a predicar un evangelio light. ¿Esto se puede o no se puede? Bueno, no es pecado. ¿Te es lícito o no te es lícito? ¿Te conviene o no te conviene? Vamos a poner blanco sobre negro. ¿Me tengo que congregar? ¿Tengo que orar? ¿Tengo que ayunar? ¿Me tengo que formar con un discípulo? ¿Tengo que honrar a Dios de verdad? ¿Tengo que honrar a Dios? No porque eso es el antiguo, no porque eso es el nuevo. Están los dos lugares. Jesús enseñó acerca del ayuno. Jesús enseñó acerca de la oración. Jesús enseñó acerca de la honra, acerca de dar. ¿Lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? Hermano, cada uno sobreedifica su vida sobre lo que quiere. Sobre lo que quiere para su vida. ¿Querés que te vaya bien financieramente, como recién leímos que dice la palabra, y que vas a ser prosperado, y que vas a ser prosperado en todas las cosas, y que te va a ir bien? Aplica los principios de Dios para tu vida y te va a ir bien. No hay forma de que Dios sea burlado. Ciertamente todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Tengo que honrarlo, tengo que adorarlo, tengo que buscar su presencia. ¿Por qué la iglesia hoy está en muchos aspectos, no estoy hablando solamente financiero, empobrecida? Porque nos hemos olvidado de Dios en el centro. Adoramos nuestros problemas, adoramos las circunstancias que estamos pasando, adoramos todo nuestro entorno, pero no somos capaces de adorar a Dios, ni de honrar a Dios, ni de ponerlo en el primer lugar al Señor de todas las cosas. Porque, por ejemplo, para honrar a Dios financieramente necesitas fe. Y si no podés creer de que Dios es tu proveedor, todo lo demás no lo podés creer. Entonces no nos puede dar lo mismo. No nos puede dar lo mismo estar entregado a vicio, ir al boliche que a la iglesia, jugar al casino, un numerito, o darle el dinero al Señor, hablar, insultar como lo hace el mundo, engañar como lo hace el mundo, ser desleal a nuestras palabras, hermano. Esto no es Abraham hablándolo en el Antiguo Testamento, es Jesús diciéndolo. Si no te negás a ti mismo, no podés ser mi discípulo. Y digo esto. 1 Corintios 6:9. Lo tenía. Fíjate si me lo pueden poner. Dice, ¿no se dan cuenta de que de lo que hacen los malos no heredan el reino de Dios? Esto no es antes de la gracia, esto es después de la gracia. Esto es después de la gracia, esto no es antes de la gracia. No, porque ahora todos pecamos y todos nos vamos al cielo. Yo creo que una persona que acude a la gracia, que está conectado a Dios, la está luchando, la está peleando, como recién leímos, pasa como entre la llama y se alcanza a salvar. Pero no vayamos a la gracia extrema, a la predicación de la gracia extrema. No, vení, entregate una vez al Señor, no venga nunca más a la iglesia y te salvás. Perdón, si usted cree eso, no es lo que la Biblia enseña. Viniste una vez y no te olvidaste de Dios para toda tu vida. Está difícil. No porque no crean la gracia.
¿No se dan cuenta de que lo que hacen los malos no heredan el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Dice, los que se entregan al pecado sexual, rinden culto a ídolos, cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad. Escucha, son ladrones, o son avaros. Toca el dinero, ¿no? Borrachos, insultan, hermano, insultan. El pueblo de Dios no puede insultar. No, se me escapó una palabrita. Hermano, pisá. Miren, no voy a poner mi ejemplo para no hablar de mí. Yo a mi papá y a mi abuelo jamás lo escuché insultar. No sé lo que es escucharlo insultar. Y le han pisado el dedo chiquito, y le ha cortado una moladora, y han pasado 1000 cosas. No puede estar en el reino de Dios esto. Cambiemos nuestra forma de hablar. Ninguno de estos, dice, los avaros, los borrachos, los que insultan, los que estafan gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Dice el verso 11, anote porque no lo tengo, o me lo podés poner ahí en la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 6, estamos en el verso 11. Algunos de ustedes antes eran así, decí conmigo, antes era así. No sabe lo que era, antes era así. Pero dice la palabra, fueron limpiados. Fueron hechos santos, fueron hechos justos delante de Dios al invocar el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:12. Ustedes dicen, se me permite cualquier cosa, pero no me conviene. ¿Qué más dice? Pero no todo le conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Y este es el Evangelio real, sin maquillaje, sin dibujitos. Ni Jesús está enojado, ni su gracia se ha terminado, ni nada de esto, sino que hay un cambio profundo que tiene que pasar en nuestras vidas. Quisiera experimentar un avivamiento, no solamente en Venado Tuerto, en esta nación. Pero mis amados hermanos, no hay avivamiento sin arrepentimiento de pecados.